En unos momentos más iniciará el estudio de Escuela Sabática. Te invitamos a que junto con tu familia meditemos en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pasa a vosotros, hermanos, damos inicio a nuestro culto de esta mañana. Vamos a hacerlo de la mejor manera porque es para la honra y gloria de nuestro Dios. Invitando a todos los hermanos que nos ven virtualmente, hermanos, a todo el Distrito 2. Los invita a que vean el culto de esta mañana en la iglesia Getsemaní. Un paz en Cristo a todos ustedes, hermanos. Vamos a empezar el culto con el estribillo: tu nombre levantaré. Vamos a dar pase a nuestro hermano pastor, que él nos va a presentar en oración. Pasa a vosotros, hermanos, vamos a bendecir a nuestro Dios a través de la oración y pedirle que nos acompañe durante esta mañana de Escuela Sabática. Bienvenidos todos.
Señor, te agradecemos que nos permitas alabar tu nombre en esta mañana. Te pedimos que nos acompañes y que abras nuestro corazón, nuestra mente para bendecirte, para agradecerte y para que, Señor, tú recibas nuestra adoración, porque tú eres el único que la merece. Gracias por estar entre nosotros. Bendice a quienes dirigen. Danos palabras, Señor, para que estemos con tu iglesia en esta mañana, y permítenos, Señor, ser de bendición para todos ellos a través de tu Espíritu, que se mueva en el corazón de cada uno de nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de aquel que lo puede todo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Seguimos con nuestro culto, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a localizar el himno número 251. Se llama Las pisadas del Maestro. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, vamos a leer los 10 mandamientos. Es Deuteronomio 5, a partir del 6 al 21, son los 10 mandamientos, y esto lo va a leer nuestra hermana Adrianita. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. A Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Seguimos con nuestro culto, hermanos. Si no, vamos a abrir nuestro estribillo nuevamente. Es el estribillo número 140. El estribillo se llama ¿Quién nos separará? Y si, hermanos, no hay nadie que nos separe si nosotros estamos en Cristo, hermanos. de nuestro hermoso Rey, nuestro Creador, nuestro Dios, hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacerlo con un nuevo canto. El canto el estribillo se llama Vida en Dios. Por la sangre de Jesús, en su sangre nos dio.
pedimos a nuestro hermano Elías Esparza, le damos el paso para la escuela sabática. Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a este culto de escuela sabática que hemos preparado con mucho gusto para la honra y la gloria de nuestro Dios, así como para edificación de toda la iglesia en este distrito. Mi nombre es Elías Esparza y sirvo en la obra del Señor como diácono, asignado como pastor voluntario en la iglesia de Dios que se reúne en el Templo Getsemaní de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Les abrazo a la distancia y deseo ser un instrumento que el Señor use para traernos ahora palabra fresca que edifique y que enriquezca nuestra vida espiritual. Para iniciar, les invito para orar a nuestro Dios y prepararnos para que su presencia esté cada uno de nosotros y de los que se puedan conectar en esta mañana. Acompáñenme, por favor. Señor nuestro Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre. Alabamos tu grandeza y agradecemos tu misericordia y tu gracia. Enséñanos a apreciar tus grandes maravillas cada día. Te invitamos hoy para que permanezcas con nosotros y abras nuestros corazones para recibir tu palabra y se cumpla en todos y cada uno el propósito completo que tienes hoy preparado en tu lección. Lo pedimos confiados en que nos amas, nos guías, nos enseñas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de la lección en esta mañana, 10 de octubre, lección 2, es La grandeza de la iglesia. Y hemos estado estudiando con la primera lección, la iglesia somos nosotros, aprendamos a ser iglesia, concluimos en esa lección número 1. El título de la lección es La grandeza de la iglesia. El texto base se encuentra en Mateo 18, versos del 1 al 35. Nuestro texto para memorizar es Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El objetivo de esta mañana será comprender la importancia de vivir nuestra fe desde lo más pequeño a fin de edificar una iglesia grandiosa y fuerte con todo lo necesario para cumplir la misión de Dios. Es interesante que se utilicen estas palabras de importancia de vivir nuestra fe desde lo pequeño a fin de edificar una iglesia grandiosa. Y bueno, entré en preocupación un poco porque la palabra grandiosa tiene varias acepciones y es un poquito difícil o complicado pues acotar esta palabra. Creo que esa es la razón por la cual nuestros hermanos pusieron énfasis en la palabra grandeza. Me gustaría que pudiéramos ver una definición acerca de la palabra grandeza o grande o grandioso. Y me parece que el término es muy adecuado en el diccionario, un término que se utiliza para referirse a algo de gran tamaño con respecto a otro del mismo tipo. Por ejemplo, 2 vasos, uno puede ser grande, el otro puede ser pequeño, en ese sentido se refiere, pero la grandeza sería la diferencia en tamaño. Una acepción también aceptable son la distinción de honor o nobleza, también así lo dice el diccionario, cuando una persona merece el honor por lo que ha hecho y otra que lo ha recibido por herencia. Cuando se habla de la grandeza se trata también de una superioridad moral o una excelencia en su comportamiento y actuar en la sociedad, por ejemplo, o cuando se tiene también grandeza es cuando se hace algo extraordinario a lo que normalmente una persona o 2 personas podrían hacer en su promedio. Me gustaría que pensáramos en estas cualidades y nosotros como seres humanos tenemos siempre la tendencia a evaluar grandeza como algo verdaderamente extraordinario que sobrepasa nuestro concepto de grande, sino que va por encima de todo lo grande que nosotros conocemos. Esta grandeza, esta condición, es lógico pensarla y así nos referimos a nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios va en el sentido de lo grande que nosotros concebimos a nuestro Dios.
La forma de ser de nuestro Dios es grande, es grandiosa. Nosotros alabamos a nuestro Dios por sus proezas, por sus grandes maravillas, y pensamos en la grandeza, en todo aquello que escapa a nuestro alcance, en nuestro comportamiento. Sin embargo, en los diccionarios, la grandeza también se define como un concepto de una persona que sirve, una persona que tiene honestidad, una persona que su comportamiento muestra un estilo de vida que puede ser adecuado. La grandeza también es de una persona que, aunque sus niveles económicos, sociales e intelectuales sean diferentes, tiene características en su comportamiento, en sus valores, en sus principios, en la manera como vive, que lo hacen grande a los ojos de las personas. Una persona que es desprendida de sus finanzas, una persona que es socialmente afable, que cae bien a todos los grupos sociales, una persona que se determina como intelectual, pero no cae en el grado de presunción. También se considera como grandiosos, grandes pensadores, grandes pintores, grandes músicos, que aunque no tienen la grandeza en las otras cualidades, son grandes en ese don en particular. Así que me gustaría que viéramos la palabra grandeza más en un ejemplo de la Escritura. Marcos, en el capítulo 10, verso 42 al 44, nos dice de la siguiente manera. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entendiendo esto que se está diciendo, nosotros diríamos: Jesús les llamó a ellos y les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, las poseen, están por encima, sus deseos se cumplen en esas naciones. Y los grandes ejercen sobre ella potestad, ejercen sobre ella poderío, ejercen sobre ella dominio. Y dice muy claramente: pero entre nosotros esto no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué interesante entonces que los principios de nuestro Dios sean contrarios a lo que es nuestra sociedad actual. No es para nosotros desconocido, no creo que esto sea algo que estemos aprendiendo hoy. Nosotros sabemos que nuestro Dios y los principios humanos se contravienen en muchas de nuestras instancias de vida. Pero yo quiero comentarles hoy, nuestro Dios está diciendo claramente: entre nosotros no será así. En la iglesia, hermanos, algunas veces hemos tenido luchas de poderes, hemos tenido contradicciones, hemos tenido confrontaciones que nos hacen a nosotros encontrarnos como hermanos discutiendo sobre algunos conflictos, sobre algunas diferencias que tenemos, y sale a la luz nuestra carnalidad, y a veces estamos discutiendo sobre quién será más grande o quién podrá llevarse el triunfo en la discusión. Dice aquí claramente: pero no será así entre nosotros. El que quiera hacerse grande entre ustedes o entre nosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así que la pirámide de la jerarquía está invertida, hermanos. Nosotros tendríamos que servir y considerar a todos los demás como mejores que nosotros, y en ese servicio nosotros iríamos teniendo escalafones o escalando hacia el nivel de jerarquía, ¿de acuerdo? Aunque personalmente creo que el Señor tenía la intención de hacernos notar que no buscáramos esos lugares tan especiales o tan principales en una organización, porque en el reino de Dios todos seremos iguales. Para acotar nuestro tema, entonces, iniciaremos diciendo: nuestra cultura moderna busca siempre lo grande. Para mostrar lo grande de Dios es una lógica aceptable en nuestro mundo. Nosotros veríamos a Dios, lo grande, lo maravilloso, la potencia que tuvo para hacer la creación como es, y nos maravillamos desde las cosas pequeñas hasta las cosas gigantes. Nuestro Dios es grande por sus grandes maravillas, es grande por su misericordia, es grande por todas las condiciones
que nosotros podamos ir y todas sus características que nosotros podamos describir de este Dios al que nosotros alabamos. Jesús, sin embargo, nos enseñó a mirar lo más pequeño para descubrir los detalles. Las cosas más pequeñas nos dejan ver la naturaleza de todo esto. Y entonces podemos entender su fundamento, podemos entender dónde está ubicada toda esta lógica y también su funcionamiento. Es decir, cuando nosotros conocemos la semilla y vemos cómo se desprende de ella la planta y la planta va creciendo y se va fortaleciendo, entonces nosotros entendemos de manera más clara dónde está la grandeza de ese gran árbol que nosotros estamos viendo. Para ilustrar esto, nuestro Señor Jesucristo ha utilizado parábolas y estas parábolas nos deben de llevar en esta lección a enfocarnos un poco a por qué nuestro objetivo nos dice comprender la importancia de vivir nuestra fe desde lo más pequeño y luego llegar a edificar una iglesia grandiosa. Así que mi intención en este momento y la de la introducción será decirles que las parábolas que Jesús menciona son tres en particular. Una de ellas es la parábola del sembrador y en ella se explica o se tiene claramente que la semilla que es el Evangelio fue esparcida por diferentes tipos de tierra y esta semilla en particular de la que nosotros hemos recibido cae en buena tierra que somos nosotros, una tierra que puede dar un fruto de 100, de 60 y de 30 por uno. Y más adelante entonces también encontramos una parábola que nos habla de la semilla de mostaza. En Mateo 13 podemos ver esto. La del sembrador es Mateo 13 del 1 al 9 y la semilla de mostaza será Mateo 13 del 31 al 32. En esta parábola de la semilla de mostaza, Jesús enfatiza que dicha semilla es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol tan grande que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Más adelante encontramos también otra parábola en el verso 33 de este mismo capítulo de Mateo capítulo 13, la parábola de la levadura, en donde Jesús se refiere a que es una minúscula cantidad, es decir, en tamaño es algo muy pequeño, pero este elemento afecta toda la masa y va generando pues una afectación en todo el componente de esta masa. Estas tres parábolas nos hablan de algo que es pequeño y que nosotros podemos ir a eso pequeño y encontrar los detalles de esta formación. ¿De dónde nace la fuerza de un cristiano? Bueno, del Evangelio que ha afectado toda su vida, que lo ha hecho nacer de algo pequeño, ha hecho algo maravilloso y grande. Hermanos, esta es la iglesia que nosotros somos. Una segunda parte de nuestra introducción nos habla de que nosotros podemos considerarnos una iglesia pequeña porque somos pocos miembros, porque somos edificios pequeños, porque estamos formados por, a lo mejor en algunas iglesias de nuestra denominación, en muchos lugares, en otros distritos, puede haber templos muy grandes. En esta región, en este distrito, la mayoría de nuestros templos son pequeños si los comparamos con otros grupos cristianos. Pero no es esta la grandeza de la que nosotros vamos a definir. Nosotros estaríamos hablando solamente a detalles de vista y detalles de presentación de la iglesia, detalles de la construcción y de la infraestructura que tienen estas iglesias. Pero la grandeza de nuestra iglesia no radica en esas infraestructuras, ni en esos conocimientos, ni en esas maneras en las que se hacen las cosas en otros grupos. La grandeza de nuestra iglesia radica en lo pequeño y parte de lo pequeño, de lo que el Evangelio ha afectado la vida de las personas. Así que diríamos en esta parte, subrayado en negritas o tal vez con algún realce, con alguna luz adicional, que la grandeza de nuestra iglesia está en nuestra fe personal y en la de nuestras familias. Por eso, para nosotros el trabajo debe ser en desarrollo de esa fe personal. Una tercera parte, Jesús nos enseña algunas características de esa afectación que tiene la semilla en nuestra vida y que nos da características específicas para mostrar esa grandeza. Y aunque pudieran ser contrarias a lo que nosotros esperamos como seres humanos, la definición que ya leímos al inicio de grandeza entre nosotros los cristianos no debe ser buscando lo grande y lo espectacular, sino buscando lo práctico, lo funcional y lo específico que Jesús nos está mostrando. Por ejemplo,
Jesús nos enseña que debemos ser humildes y sencillos como niños. Los niños muestran una sencillez y una humildad, perdonan fácilmente, no se enojan, buscan, ruegan, están aprensivos a todo lo que se hace, pero también al mismo tiempo son duros, también al mismo tiempo son fuertes, se ríen, analizan, y esto los hace ser grandiosos. Jesús nos enseña que ser humildes y sencillos como niños nos hará a nosotros ser grandiosos. Una segunda característica que se nos pide como cristianos es que no seamos tropiezo para ninguna persona en ningún lugar. Así que nuestro ejemplo de vida sea en las 5 áreas que nosotros sabemos que se manejan: la física, la social, la intelectual, la económica y la espiritual. Debemos ser ejemplo para todos los demás. Y si no podemos ser un ejemplo a seguir, si no podemos ser la punta de la lanza, no seamos un tropiezo. Esa es lo que se nos está pidiendo, y es una característica que Jesús nos dice a todos los cristianos: no seas de tropiezo para nadie. Una siguiente característica de un cristiano es que el motivo por el cual estamos aquí, hermanos, lo vimos en la primera lección, es que buscamos a las ovejas perdidas. Nuestro principal enfoque entonces es convertirnos en personas que lleven el evangelio a todas las naciones, para que todas las personas puedan recibir este evangelio y puedan decidir creer. Nuestra principal misión dada por nuestro Señor Jesucristo es: aquí vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Una siguiente característica que Jesús nos invita a tener es vivir el proceso constante del perdón a la reconciliación. Así que si nosotros tenemos en nuestras iglesias personas que han fallado, y no creo que si les pida levantar la mano haya alguna persona que se quede con la mano abajo. Creo que todos somos pecadores, así lo dice la Escritura, no hay justo ni a uno, y por lo tanto nosotros necesitamos este proceso que Jesús nos ha pintado claramente. Nosotros tenemos que vivir principalmente primero nosotros, el proceso del perdón a la reconciliación con nuestro Dios. Y de esa manera llevaremos a otros de nuestros hermanos, los invitaremos y trabajaremos juntos para llevarlos también en este proceso del perdón a la reconciliación. Y finalmente nuestro Señor Jesús insiste una y otra vez, al igual que nuestro Dios en lo largo de la Escritura, desde los primeros capítulos hasta los últimos capítulos, en que tenemos que ser personas que ofrezcamos perdón, perdón, perdón y más perdón. Procedamos ahora al análisis bíblico. La primera sección de esta escuela se divide en 4. Esta primera sección se titula La grandeza de la iglesia está en la fe de sus integrantes. ¿Están listos para ir descubriendo poco a poco dónde se encuentra o dónde radica la grandeza de nuestra iglesia? Bueno, está en la fe de sus integrantes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la primera parábola, en las parábolas que nosotros empezamos diciendo en la introducción, nos dimos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos lleva a esos elementos pequeños para poder descubrir en ellos los pequeños detalles de donde viene nuestra grandeza. Porque la grandeza no viene del ser humano como tal, la grandeza viene de ese Dios al que nosotros alabamos. La fe del tamaño de un grano de mostaza, dice Mateo 17, la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Nosotros diríamos, cosa increíble, ¿no les parece? Y a veces nosotros luchamos contra este concepto diciendo la fe pequeña, la más mínima fe o una pequeña porción de fe podría mover montañas. ¿Cuál es la magnitud o cuál es el tamaño de la fe que yo tengo? Que a veces he pedido que se haga algo simple y la respuesta ha sido no. Y entramos en conflicto y pensamos que no tenemos esas características que se han cumplido para nuestra vida. Y esto nos hace a nosotros tener un conflicto personal. Bueno, no debemos pensar en eso. Para mover montañas se necesita algo así pequeño, una fe tan pequeña como el grano de mostaza, pero se requiere fe. Nosotros podríamos decir, ¿la tenemos? Sí, tal vez no sabemos cómo funciona, y es por eso que es importante ir a nuestra raíz. Porque aunque tenemos esa pequeña fe que nos hace creer en Jesús, que nos hace movernos al servicio, que nos hace incluso cambiar lo que a nosotros nos gusta para obedecer al Señor en toda esta magnitud de sus requerimientos, de sus requisitos, la iglesia de Dios se ha seguido
moviendo la iglesia de Dios, ha permanecido a pesar de tantos problemas que ha enfrentado. Esto nos puede decir que hay gente que tiene fe, y nosotros debemos de pensar que nosotros somos de esos que tienen esa pequeña fe y que han logrado mover montañas, aunque en este momento no sepamos cómo funciona. Descubramos esto y digamos de esta manera: es una verdad, porque lo creo por fe, en que Dios lo dijo tal cual, que si nosotros tenemos fe como un pequeño grano de mostaza, entonces podríamos mover montañas. Y tenemos fe, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo funcionará esto entonces? La iglesia de Dios, dice en esta sección, necesita la fe de sus integrantes para subsistir en medio de tiempos de crisis. ¿Estamos preparados para subsistir en estos tiempos de crisis o hemos estado quejándonos porque estamos en casa? Necesitamos movernos a un templo, necesitamos tener la libertad para servir a alguien, necesitamos tener alguien que nos escuche para poder sentir que tenemos esta fe, o la tenemos aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Estamos en crisis, tenemos una incertidumbre, hemos tenido problemas en nuestros negocios, hemos tenido problemas en nuestros trabajos, hemos ido demeritando también la cantidad de dinero que entra a nuestro bolsillo. Tal vez los alcances que teníamos sociales y económicos ahora están rotos. Este tiempo de crisis e incertidumbre está rompiendo también la subsistencia de la iglesia. Bueno, a mí me parece que no debería. Y si tú y yo tenemos fe, la iglesia de Dios se sigue moviendo, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. La fe de sus integrantes es donde radica la grandeza de la iglesia. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, y esta fe debe levantarnos todos los días con el mismo entusiasmo que antes, cuando nos reuníamos todos juntos en el templo, y de esta manera nos iremos preparando para que cuando suceda podamos abrazarnos fuertemente y demos gracias a Dios todos unidos, porque la iglesia permaneció siendo iglesia a pesar de la distancia. Nada ni nadie puede acabar con una iglesia cuyos miembros tienen una fe, aunque sea pequeña. Por lo tanto, es importante no verificar el tamaño de tu fe, ni hacer el análisis como lo hemos estado diciendo. No nos comparamos con una iglesia, con una mega iglesia, nos estamos comparando con la sustancia de esta iglesia. ¿Cuál es la sustancia que tenemos nosotros en nuestro interior, hermanos? Si no es el evangelio que transforma nuestras vidas. Nada ni nadie puede acabar con una iglesia cuyos miembros tienen una fe, aunque pequeña, tienen una fe. Lo más importante no es el tamaño, sino el tipo de fe, nos dice en esta sección. En esto radica, y en esto debemos de subrayarlo constantemente, hermanos, la fe de las personas, la fe de sus integrantes, la fe de sus miembros, la fe de las personas que participan en esta iglesia son la grandeza, o es la grandeza de la iglesia a la que pertenecemos. Como el grano de mostaza, aunque pequeño, tiene la vida encapsulada. Nosotros recibimos el evangelio y es a lo mejor una fe pequeña que nos impulsa a crecer, pero lleva vida en esa intención. Recíbela con todo tu corazón, tenla, apropiala y vívela con gran entusiasmo, porque tú y yo somos la iglesia para vivir esta fe, esta enseñanza que nuestro Dios nos permitió ver, porque, hermanos, recuerden que no a todos les es dado ni ver las cosas, ni creer las cosas. Es de Dios quien tiene misericordia, de quien tenemos la misericordia, de quien recibimos esa misericordia y que nos da la posibilidad de creer. Esta fe, hermanos, no depende tanto de nosotros, esta fe viene por nuestro Dios, que nos ama y que quiere que nosotros estemos con Él. Así que no dudes que tienes fe y que tu fe es como el grano de mostaza que puede mover montañas. Hay este ejemplo, habrá que residir en cada uno de sus miembros, y debemos de pensar: si yo he creído en el Señor, tengo esa fe suficiente para mover montañas. No se moverá nuestra fe como nosotros queremos. Pidamos a Dios que se mueva nuestra fe como Él quiere que se mueva, y las montañas que se van a mover serán las que Él quiere que nosotros movamos, y será también en la medida en la que Él quiera que nosotros nos movamos. Nosotros, hermanos, dependemos de nuestra fe para subsistir como iglesia. Dejemos que las grandes potencias y las grandes maravillas
las haga nuestro Dios y nosotros alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón cada que veamos estas grandes maravillas ponerse delante de nosotros. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pasaremos a la sección 2 de este nuestro tema, el cual se titula La grandeza de la Iglesia está en el qué y para qué de su fe y acción en el mundo, no en el cómo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después de leer esta hermosa cita, ¿qué somos? Según la cita, hemos sido creados para ser luz y para ser sal. ¿Qué nos dice esto a nosotros ahora en nuestro contexto, hermanos? Bueno, la luz es, como lo explica también la parábola, una luz no se prende para ponerla debajo de la mesa, sino se pone encima de la mesa para alumbrar todo el área y poder movernos con libertad. La luz viene a iluminar todos los objetos y los objetos reflejan su luz, cada uno de ellos en diferentes colores, y nosotros podemos ver los objetos y podemos delinear sus figuras, sus formas, ver sus texturas, y entonces podemos movernos con libertad. Por eso la luz viene a ser algo que nosotros necesitamos claramente para movernos, y nosotros somos el ejemplo para otras personas de lo que es estar en la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo, ilumina nuestra vida. Nada de esto es nuevo para nosotros como iglesia, pero hermanos, debemos reflexionar en realidad de todo esto que nos están diciendo. Ser luz, ¿qué implica? Implica un ejemplo, implica que nosotros estemos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, y confrontarnos nosotros contra ese ejemplo que nosotros debemos hacer. Congruentes con nuestros principios, con nuestros valores, los principios del reino, los valores del reino, deben de estar en nuestra vida constantemente. Nosotros debemos de verificar si estamos alineados o no con eso y empezar a cortar todo lo que no está alineado con esto y empezar a practicar con mayor ahínco todo lo que esté alineado con estos principios. Somos creados y nuestra fe está hecha para ser luz. Pero también hay un ejemplo muy sencillo que nos dice Jesucristo, que nosotros estamos de aquí para ser la sal de la tierra, es decir, darle sabor a esa vida. Y díganme, hermanos, cuando nosotros hemos sido cuestionados acerca de nuestra fe y nosotros empezamos a explicar y explicamos con gran pasión lo que ha pasado en nuestra vida, cómo percibimos al Señor en nuestra vida y cómo ha cambiado nuestra vida después de haber conocido al Señor, y entonces disfrutamos cada uno de nosotros de contar nuestra experiencia con lujo de detalles a otros lo que el Señor ha hecho. Y entonces nosotros nos emocionamos hasta las lágrimas y les contamos que éramos pecadores al igual que todos los demás y hemos venido a ser diferentes por la gracia de Dios. Y cómo, sin saberlo nosotros algunas ocasiones, el Señor nos ha tomado de la mano y Él es el que no nos ha soltado. Y cuando nosotros experimentamos eso, entonces le damos ese sabor, ese gusto, y la gente que nos escucha saborea lo que nosotros le estamos diciendo. Y este sabor, hermanos, es la sal de este mundo. Es lo que nosotros decimos, yo no sé cómo, pero el Señor me mostró por dónde tenía que ir. Yo no sé cómo yo era así y ahora soy así. Yo no sé cómo, pero fui de esta manera y Él transformó mi vida para ser lo que soy ahora. Y no nos ponemos de ejemplo. Sabemos que nos hace falta mucho trabajo todavía por recorrer y que la perfección vendrá cuando venga Cristo una segunda vez. Pero nosotros sabemos que ese cambio fue radical en nuestra vida. Fue un movimiento que se hizo en nuestra vida que nos hace ser diferentes ahora.
y que nosotros agradecemos a Dios que nos haya dado esa capacidad de ser diferentes. Cuando lo cuentas y esto sale una emoción de dentro, cuando tus palabras van mezcladas con ese sentimiento a lo mejor de lágrimas, de lo que te arrepientes de lo que hiciste y que ahora eres una nueva persona y que has cambiado en gran parte tus actitudes, tus decisiones, tus maneras de comportamiento y que ahora puedes hablar con libertad del Evangelio que ha transformado tu vida, entonces eso le da sal a lo que estás platicando y el Evangelio es recibido con mucho gusto. ¿Para qué somos nosotros aquí en la tierra? ¿Para qué? Lo estamos diciendo que ¿para qué de nuestra fe? ¿Para qué es necesario que nosotros hayamos generado fe? Bueno, pues para alumbrar precisamente. Si nuestra fe alumbra, nos deja ver las cosas en esta vida como son, y nosotros podemos percibir los peligros, podemos percibir ahora si hay unos objetos mal colocados, si hay algo peligroso, si hay algo puntiagudo, si hay algo líquido, si hay algo resbaloso. Todo eso nos indica muchas cosas. Nosotros somos luz que podemos iluminar perfectamente eso. Bueno, nosotros estamos aquí para quitarle la oscuridad a las personas que están en un segundo nivel, en donde no pueden ver, donde a ellos todavía se les cubren los ojos y no ven claramente todo lo que nosotros vemos de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para romper las tinieblas, para dejarles a ellos ver claramente el camino por el cual el Señor nos pide que nosotros caminemos. Y si no es a través de la experiencia personal, ¿cómo puedes contar algo que tú mismo no has vivido? Alguien de su propio corazón no puede salir cosas que no ha experimentado, así que nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros tendríamos que experimentar esto de manera personal, fuertemente, conscientes, inteligentemente, y nosotros podríamos entonces alumbrar el camino de otras personas. Nosotros podríamos eliminar las tinieblas, y al eliminar las tinieblas entonces podríamos darles un sendero que a lo mejor al principio, como lo dice también Apocalipsis, se va viendo como entre sombras hasta que amanece y el alba amanece en nuestra vida. Nosotros podemos también darle sabor, porque nuestro segundo propósito es ser sal, y entonces daríamos sabor al alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Nosotros le vamos a dar sabor a ese alimento, daremos ejemplos de vida, daremos experiencias, daremos también ejemplos de lo que sí se pudo haber hecho, de lo que no se pudo haber hecho, de lo que se hizo en tiempo, de lo que no se hizo en tiempo, de cómo nos hemos equivocado como iglesia en varias situaciones, de cómo hemos juzgado algunos de nuestros hermanos y hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra historia, pero hemos sabido conjuntar todo eso para ir edificándonos y aprender. Si todos esos errores no nos han servido para aprender, entonces somos una iglesia que se ha quedado letargada. Y este no es un símbolo de grandeza. Hermanos, la grandeza entonces está en entender el qué de nuestra fe y el para qué de nuestra fe, y que eso nos lleve a actuar en el mundo. Por eso, cuando nosotros hablamos de una semilla, sabemos que todos estos propósitos vienen de Dios. Y nuestra acción en el mundo viene a consecuencia de esta naturaleza que Dios cambia en nosotros para venir a actuar en el mundo. Y es por eso que Dios se complace en usar a los seres humanos para que todo esto se logre y se lleve a cabo. Porque nosotros debemos de ser luz y sal en el mundo. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, la tercera parte de esta sección nos dice que vivamos en fe. Y vivir en fe significa, hermanos, seguir creyendo en todo lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. Nosotros sabemos que Jesucristo va a venir una segunda vez, que nosotros estamos aquí para ser luz y sal de las naciones. Nosotros estamos aquí para poder confiar en que el Señor nos lleva como en alas de águila, protegidos. Pero en medio de estas crisis, en medio de todas estas cuestiones que están pasando en nuestra vida, a veces nuestra seguridad se tambalea. No dejemos que esto pase, hermanos. Recuerden que vivir en fe quiere decir tomados de sus promesas, y nosotros confiamos que todo lo que la Escritura nos dice acerca del mensaje de Dios se cumplirá tal cual. Entonces confiemos en esto, hermanos. Dios siempre está con nosotros y está cuidándonos, y si nos pasan tragedias, Él está ahí para consolarnos. Nosotros conocemos esto, no es novedad, así que tenemos un Dios que nos acompaña, tenemos un Dios que nos levantará seguramente de los muertos, así que no tema a la muerte, no tema a la soledad, no tema a la enfermedad, no tema a las pandemias, no tema tampoco a los malos gobiernos, ni tampoco a las decisiones que en su vida hayan afectado de manera
terrible o que hayan generado algún problema en su vida que usted esté viviendo. Nosotros estamos aquí para vivir en fe, y vivir en fe será creyendo en todo lo que la Escritura nos dice. ¿Cómo le hacemos para vivir en esa fe? Bueno, haciendo crecer la fe. ¿Cómo se hace crecer la fe? A través de las disciplinas espirituales. Necesitamos orar más, necesitamos leer más, necesitamos prepararnos más, necesitamos servir al mundo como lo hizo Jesucristo, despreocuparnos de nosotros, es decir, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Nosotros estamos aquí para ser luz y sal de las naciones. Hermanos, no cejemos, no nos venzamos en esta intención de ser cada vez más como nuestro Señor. Sigamos al pie de la letra lo que Dios nos dice en su palabra y sigamos el ejemplo de Jesús. Ayudemos a cuantos nos pidan ayuda. Ayudemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Hagamos el bien siempre, en todo momento. Oremos, ayunemos, reflexionemos, contemplemos las cosas que estén pasando, porque Isaías nos dice que Dios hace todas las cosas y nos las notifica con tiempo para que cuando sucedan nosotros creamos, y esta fe es la que nos sostiene en tiempos de crisis y la que nos da un gozo cual no imaginas en los tiempos de alegría. Así que nosotros vivimos en fe, hermanos. Somos felices porque Dios está con nosotros. Somos felices porque Dios ha sostenido nuestras manos. Somos felices porque a través del valle de sombra de muerte nos ha pasado y no nos ha tocado el mal. Gracias a Dios por esto, hermanos. Hagamos oración, ayunemos, bendigamos a quienes nos bendicen, pero también ayudemos a nuestros enemigos. También sepamos cuando viene el sufrimiento que Dios está acompañando y va caminando junto con nosotros. En la siguiente sección, hermanos, la grandeza de la iglesia nos dice, está en donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Qué hermoso es escuchar que nuestro Dios viene y está en medio de la plática de 2 hermanos o de 3 hermanos, o de una persona que predica el evangelio a otros 2 que no conocen su evangelio. Es hermoso saber que nuestro Dios no se priva y no está solamente en reuniones bien elaboradas o bien planeadas, sino que está también en medio de 2 o 3 personas que se encontraron y comparten en su corazón la alegría de encontrarse. Nosotros tenemos como propósito de ser iglesia, tenemos varios propósitos, y entre ellos es encontrarnos con las personas y identificarnos con cada una de ellas. Donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está la grandeza de la iglesia. Ahí podemos generar fe, ahí podemos tener la presencia de nuestro Dios con nosotros. Un propósito de la iglesia, como lo dice la sección, es buscar y restaurar al pecador, según Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aunque esta sección es un poco controversial, ha generado diferentes interpretaciones, nosotros podríamos decir que atar y desatar no tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de qué cosas podemos atar o de qué cosas podemos desatar, sino en línea con lo que nuestro Dios nos ha enseñado. Hay algunos grupos religiosos que atar y desatar se refiere también a espíritus malignos o tal vez a actitudes que no son correctas, y en realidad lo que nosotros estamos diciendo es: la Escritura dio un juicio sobre alguien que actúa de cierta manera. Nosotros podemos utilizar en ese mismo enfoque la Escritura, y entonces podemos atar o desatar con la Escritura lo que una persona esté sintiendo en ese momento. Así que no nos equivoquemos en esto, hermano. No son los deseos que yo tengo por permitir o prohibir algo a algún hermano. No son los deseos de la iglesia o de los líderes religiosos que le ponen ciertos límites a las cosas que sí se pueden hacer. No estamos hablando aquí ni de la manera de vestir, ni de la manera de hablar, ni de la manera de pensar. Estamos hablando aquí de las cosas que la Escritura nos dice que son buenas y de las que son malas. Así que cuando alguien peca, hermano, y tú te quedas callado, entonces estás atando a una persona. El evangelio no entra y él se queda atado en el pecado.
Y cuando tú ves a alguien pecar y le hablas y tratas de restaurar la relación y tratas también de que esa persona se libere, entonces estás desatando a esa persona con la palabra que dice nuestra escritura, lo que es el Evangelio. Así que nosotros tenemos autoridad, y esta autoridad nos es dada para atar y desatar, para permitir o prohibir. Pero no usemos esta autoridad, hermanos, con una intención de sancionar a las personas por algo que nosotros creemos que debe ser sancionado. Hay lineamientos, hay ordenanzas, hay estatutos que nosotros tenemos que conocer y poder aplicar para evitar ser piedra de tropiezo de alguno de nuestros hermanos o para sus familias. Nosotros tenemos en esto una responsabilidad increíblemente alta de cuidar a nuestros hermanos. Así que cuando apliquemos o cuando tengamos que usar esta autoridad, hagámoslo responsablemente, porque en esa responsabilidad está la grandeza de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que han utilizado esta autoridad y lejos de haber restaurado al hermano, lo han aventado fuera de la iglesia y han ido a otro lugar en lugar de quedarse en el seno de la iglesia? Estos errores nos deben de hacer aprender a nosotros y tocar estos puntos con mucha presteza, hermanos, con mucha inteligencia, con mucho tacto, con sabiduría y con amor hacia los hermanos. Es una de las condiciones en que la iglesia se puede engrandecer. Hermanos, muchas familias, muchos hijos de nuestros grandes ministros o muchos hijos de las personas que han sido contrarias a nuestra iglesia darán gloria a Dios en nuestra iglesia si estos manejos responsables de la autoridad se hacen apropiadamente al disciplinar o a liberar a nuestros hermanos. Una siguiente responsabilidad o propósito de la iglesia es ponerse de acuerdo en lo que se pide a Dios. Y aquí dice, si dos pueden ponerse de acuerdo en lo que se pide a Dios, entonces el Espíritu está contento, está complacido, y entonces Dios puede participar abiertamente y conceder estas peticiones que nosotros estamos teniendo. Así que ponerse de acuerdo en lo que se pide a Dios es también un acto de la grandeza de la iglesia. Cuando en la iglesia existen divisiones y no se pueden poner de acuerdo, entonces no hay grandeza en eso, hermanos. No hay una virtud, no hay un don. Al contrario, el mensaje que daremos a los simpatizantes e incluso a los miembros de nuestra iglesia es que no somos una iglesia con el Espíritu de Dios en ella. Así que la grandeza de la iglesia está en conseguir acuerdos. Hagamos lo posible, hermanos, para que lo que esté en nuestras manos, para que todos los desacuerdos, para que todas las situaciones en las que tengamos que tomar una decisión, las podamos hacer tomados de la mano y poniendo a Dios como testigo acerca de nuestros acuerdos. En una segunda sección de la grandeza de la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, podemos comentar, hermanos, que la iglesia existe a partir de 2 o 3 personas. Así que si nosotros nos congregamos en casa con 15 personas, ya somos iglesia, pero si fuéramos solamente mi esposa y yo, o solamente su esposa y usted, o su esposo y usted, entonces ¿nos sentiríamos iglesia? ¿O alguna vez has experimentado que si estás solamente con tu familia ya no sientes que eres iglesia? Bueno, cambia este concepto, porque esto es lo que estamos hablando. La grandeza de la iglesia está en su núcleo familiar, está en las familias, está en la fe de esas personas. Así que si nosotros nos congregamos en nuestra casa y somos 2 o 3 personas solamente y alabamos a Dios con la misma intensidad, la grandeza de la iglesia se está haciendo presente en ese hogar. Así que nosotros no decimos voy a la iglesia, nosotros decimos yo soy iglesia, y cuando nos reunimos decimos voy al templo, porque la iglesia, hermanos, somos las personas. El templo es la infraestructura donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, en este tiempo, sobre todo del COVID, nos hemos dado cuenta que podemos integrarnos como iglesia en donde quiera que estemos. Así que cambiemos este interruptor, hermanos. Ahora pónganlo en el concepto correcto. Somos iglesia porque nos juntamos 2 o 3 personas con fe para adorar el nombre de nuestro Dios, estudiar, participar, reflexionar, meditar y crecer en fe. Nosotros somos iglesia por esa constitución, no por ser ni por pertenecer a una institución, hermanos. Nosotros somos iglesia porque somos hombres y mujeres de fe, familias de fe,
que adoran a Dios basados en la palabra de nuestro Dios y creyendo en lo que dice la palabra de nuestro Dios. La iglesia no está solo en el templo. Ahora se hace más claro, hermanos. Las iglesias están en las casas, en los grupos pequeños, en las pláticas entre dos hermanos. Y hoy en el confinamiento nos hemos dado cuenta que nos necesitamos más que nunca, porque Dios ha movido esta base en la que nos sentíamos seguros al ser iglesia, hermanos, y no nos ha dejado salir ahora de nuestras casas para que entendamos, como esa pequeña semilla, que la fortaleza de nuestras iglesias está en estas familias. Trabajemos ahora que estamos en casa en hacer crecer nuestra fe personal y la fe de nuestra familia. Mantengamos estos cultos. Si cambiamos el semáforo de naranja a amarillo o si cambiamos el semáforo de amarillo a verde, con más intención, hermanos. Ahora que nos encontremos, sepamos que la primera iglesia que se formó es en nuestro hogar y luego venimos a compartir con el resto de nuestros hermanos y sus familias en el templo. Y hagamos entonces con mayor fuerza un culto que alabe y honre a nuestro Dios. La cuarta sección, hermanos, de nuestro tema en esta mañana es: la grandeza de la iglesia está en la intimidad de las relaciones más cercanas. Este momento a mí me parece en lo personal de lo más hermoso, porque Jesús compartía sus momentos más difíciles en su vida con solo unos cuantos hermanos. Podemos decir que con sus discípulos, en oración con Dios, que era lo más importante, cuando él se sentía abrumado tal vez, cuando él se sentía perseguido por la gente o traicionado por la gente o vivía la angustia de que tendría que pasar por alguna cosa para adquirir sabiduría y para estar, él constantemente se separaba y oraba. Y esto me parece a mí que es un ejemplo para nosotros increíble, en el que nosotros podemos, siempre que sintamos alguna necesidad, y creo que estas necesidades aparecen en nuestra vida constantemente, la necesidad en el trabajo, las salidas, las pérdidas, las compras, nuestra vida social, las reuniones, las cosas que hablamos, las cosas que vemos. En todo esto necesitamos siempre de la dirección del Padre. Así que no te olvides de orar, hermano. Es uno de los ejemplos en donde la grandeza de la iglesia se manifiesta. Nosotros somos iglesia ahí en nuestras familias, en lo personal. Nuestra fe va creciendo en esto, así que no nos olvidemos de hablar con quien tiene la guía para nosotros, con quien tiene las palabras correctas para guiar nuestra vida. Nosotros necesitamos de la oración, así que sería una disciplina bastante fuerte la que nosotros tendríamos que tener. Busquemos momentos de intimidad con el Padre. Son los momentos en donde seremos direccionados, en donde estaremos recibiendo el amor del Padre en consuelo, estaremos también recibiendo consejo, y aunque no lo creas, hermano, cuando estamos en oración nosotros podemos recibir de nuestro Dios cosas que jamás imaginamos que podríamos recibir. El Padre tiene sabiduría y tiene gracia para llenar nuestros corazones infinitamente. Los momentos difíciles de la vida de Jesús están en toda la Escritura, y nosotros podemos tomarnos algún tiempo para leer algunos textos, pero podemos mencionar los momentos de oración, cuando él se separaba para orar con el Padre. Podríamos ver momentos difíciles con sus discípulos, cuando hubo la traición, cuando lo prendieron, cuando estaba en Getsemaní, la cena del Señor, cuando lo compartió con ellos, que preparó el aposento, les dijo de qué manera lo tenían que buscar y cómo se preparó ese alimento, y cuando lo comparte con ellos y les dice: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Y en esos momentos de intimidad es donde se hacían estas relaciones muy cercanas, se hacían presentes, y entonces la grandeza, la fe de cada una de las personas que estaba ahí seguramente crecía. Y esto lo tenemos nosotros también en la actualidad. Hoy es nuestra oportunidad para fortalecer nuestra fe, hermanos. Así que estar a solas con nuestro Padre sería nuestro principal enfoque. Hoy estamos confinados a nuestros hogares. Bueno, aprovechemos estos momentos en los que podemos pedir guía a nuestro Padre acerca de estas circunstancias. No entres en crisis, sal de la crisis en oración. Pídele a tu Padre que te acompañe, pídele también de su consuelo y que nos ayude a entender por qué estamos pasando por estas circunstancias y cómo regresaremos al haber pasado por ellas. Nosotros tenemos hoy tiempo para escuchar incluso lo que Él nos dice a través de la oración. Podemos leer su palabra, podemos orar, podemos leer su palabra, podemos ayunar, podemos ayudar a alguien más, podemos compartir con nuestras familias. Hoy es tiempo
El tiempo, aún a pesar de la crisis, no nos limita, hermanos, para hacer nuestra función como iglesia. Por eso la grandeza de la iglesia está en la intimidad de las relaciones más cercanas. Aprovechemos la relación con nuestra familia para hacerla más fuerte, hablar con nuestros hijos, aconsejar a quienes están junto con nosotros ahí, nuestros hermanos, tal vez nuestros padres o tal vez nuestros abuelos. Tenemos multitud de personas que rodean nuestros hogares y creo que todo esto nos servirá para que la grandeza de la iglesia se manifieste aun cuando no estemos juntos en el templo. Hoy también es la oportunidad para dedicarnos a trabajar en la grandeza de nuestra iglesia, hermanos, porque la grandeza de nuestra iglesia está en la intimidad de las relaciones cercanas. Así que si tenemos algún hermano con el que compartimos, algún hermano de la iglesia con el que compartimos, fomentemos eso, hermano, háblele, utilice los medios electrónicos que hay ahora, el Face, el WhatsApp y todos ellos, que hemos criticado en muchas de nuestras lecciones de escuela sabática y que ahora, hermanos, los hemos estado usando para este fin. Así que no todo es malo, hermano, no todo es demoníaco como lo veíamos antes, no todos son malas influencias. Aprovechemos estos medios para estar en contacto con los hermanos, con todos nuestros hermanos en la iglesia. Somos pocos, como dijimos, en cantidad, pero somos grandes, hermanos, porque nos comunicamos unos con otros y estamos al pendiente y podemos hacer de esta iglesia algo grande, grandeza por la intimidad de las relaciones más cercanas. En lo individual y en familia, hermanos, resurgirá una iglesia que pueda cumplir con los retos y los desafíos en estos tiempos. Nosotros estamos retados para no entrar en crisis, para aconsejar a quienes han estado entrando en crisis, para estar acompañando a aquellos que han sufrido alguna pérdida. Y hoy, hermanos, hasta en los pequeños detalles podemos ver estos problemas. Hace unos días, uno de mis compañeros de trabajo perdió a su madre y a su hermana, y no pudieron hacerle un sepelio, una velación a los cuerpos, y él estaba muy angustiado por esto. Y decía, ¿por qué en medio de toda esta crisis todavía tenemos una pérdida y no podemos despedirnos de nuestros seres queridos como se debe? Y reflexionando con él y platicando con él, decíamos, entre muchas otras cosas, decíamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que las condiciones se van a ir dando. Y bueno, leíamos algunos textos en donde Dios acompaña a todas las personas, y él en su fe decía, bueno, yo sé que mi madre y mi hermana están ya con el Señor y que ellas están mejor, pero esta parte de la vida me falta. Y bueno, en la experiencia que nosotros pudimos compartirle es que Dios siempre está acompañando a las personas que sufren, y en esta compañía Él encontrará con el tiempo el consuelo de saber que aun cuando no hubo una despedida, seguramente cuando venga Cristo en la segunda vez tendrá la oportunidad de verlas y de abrazarlas y de decirles el amor que sintió y la pérdida y todo el sentimiento que tiene hoy guardado en su corazón. Es tiempo entonces, hermanos, de dedicarnos a trabajar en la grandeza de nuestra iglesia. Esto será en lo individual, haga crecer su fe, y en lo familiar, hagamos crecer también la fe de nuestros hijos, de nuestra esposa, trabajemos con eso. No te detengas si puedes ayudar, no te detengas si puedes orar, no te detengas si puedes ayunar, no te detengas si puedes leer, meditar, contemplar y hacer muchas disciplinas espirituales que en este tiempo fortalecerán a todas las familias y a todas las personas y nos harán prepararnos tan fuertemente que cuando podamos reunirnos en nuestros templos ya abiertos finalmente, seremos una iglesia que pueda con los desafíos y con los retos que se nos enfrentan en estos tiempos modernos. Terminemos entonces nuestro tema, hermanos, haciendo la aplicación. En estos tiempos es momento de reflexión, es necesaria, es indispensable, es el sumario de todo nuestro aprendizaje en tiempos de crisis, y creo que para cada uno de nosotros, aunque no ha sido fácil y aunque ha sido una afectación tremenda, no solamente en la economía, sino también en la manera como hemos desarrollado todos estos nuevos métodos de cuidarnos, creo también que es necesario que reflexionemos en lo que hemos aprendido como iglesia, y sobre todo ahora que podemos decir que vamos de lo pequeño a lo grande. La reflexión
en estos tiempos no solamente debe llevarnos a los cuidados y a los métodos que tenemos que implementar en nuestros templos, ni a cómo debemos enseñar a nuestros hijos a cuidarse, ni cómo debemos salir a hacer las compras y entrar en las tiendas libremente, cómo nos vamos a saludar a partir de ahora, cómo vamos a cuidar toda la higiene personal para evitar que estas enfermedades sigan expandiéndose como lo hizo el COVID en diferentes momentos, cómo viajaremos de lugares diferentes sin esas precauciones o con esas precauciones en la mente. Todo esto será un gran cambio, hermanos. Es necesario también en la parte espiritual y como iglesia evaluar nuestra vida cristiana, que ha tenido un enfoque que tal vez no sea lo mejor. Nosotros podemos enfocarnos a pensar en esta manera. Hemos estado muy preocupados más en ser iglesia, en nuestros templos, en el tipo de música, el tipo de predicaciones. Hemos estado hablando de los colores de nuestros templos, de las fachadas, de los letreros, de publicaciones, de utilizar los medios electrónicos ahora a nuestro alcance. Hemos estado planeando hacer algunos otros movimientos y bueno, es momento de evaluar si todo eso no cambió a lo que nosotros debemos de dedicarnos. Esta reflexión debería de ir más enfocada hacia somos iglesia y para qué somos iglesia, por qué somos iglesia, cuáles son nuestros propósitos y reevaluar lo que hemos venido haciendo y darle una verdadera importancia a lo que nosotros debemos de ser como iglesia. Somos iglesia y seguiremos siéndolo aunque no estemos en el templo, hermanos, porque la iglesia somos nosotros las personas. Y nosotros estemos o no congregados, estemos en nuestras casas o no, estemos a través de este medio o no, nuestra fe nos hace hermanos y esos hermanos hacen la familia de Dios. Y por esta iglesia es por la que vendrá Jesucristo una segunda vez. No tenemos que estar en el templo cuando venga Jesucristo para que podamos ser alcanzados por su misericordia. Si yo no estoy en el templo cuando nuestro Señor venga, seré alcanzado si tengo fe, hermano. Así que este es el momento para evaluar dónde está la verdadera relevancia de ser iglesia, dónde está nuestra grandeza siendo iglesia. Nosotros somos luz y sal, debemos serlo en el templo y fuera del templo. No solo cuando nos reunimos, o no solo cuando se habla de Dios en una casa, o no solamente cuando estamos en alguna circunstancia específica como una boda o un funeral, somos iglesia. Nosotros somos iglesia en lo cotidiano, somos iglesia a cada minuto, hermanos. Nosotros somos hermanos por la fe que nos une y nosotros experimentamos nuestra fe en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, cuando estamos solos y cuando estamos acompañados, seguimos siendo iglesia. No dejemos que nada ni nadie nos detenga en este trabajo espiritual. Mantengámonos ayudando a quienes estén en nuestras manos, aconsejando a quienes estén en nuestras manos hacer, ayudando a cuanta persona podamos hacerlo y predicando el Evangelio. Estas son nuestras principales maneras de ser iglesia. Así que atienda a nuestra fe, a la fe, y nosotros diríamos que esto es algo que nos toca hacer, hermanos. Esto es algo que en fe hablará de la grandeza de iglesia que somos. También, hermano, cuando cambie la condición y el confinamiento se acabe y podamos volver a nuestros templos, entonces reflexionemos en eso. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Las personas son importantes. Las personas y nuestros hermanos son importantes para Dios. Cristo murió por cada uno de ellos. La relevancia de todas estas personas debiera entrar en nuestro ser y también enfocarnos en las principales cosas que debemos hacer. Como iglesia, hermanos, debemos de cambiar nuestra condición también. Cambiará en el confinamiento y volveremos a los templos. Cuando volvamos al templo no volvamos a ser los mismos. Volvamos con más ganas, con mayor entusiasmo, con una intención clara de buscar y restaurar al pecador. Busquemos también reventar todos nuestros conflictos, hermanos. Eliminemos todos nuestros conflictos. Seamos hermanos, perdonemos a quienes podamos perdonar, a quienes esté en nuestras posibilidades perdonar. Y lo que Cristo nos está diciendo es que en nuestras posibilidades puedes perdonar a cualquier persona. Así que no nos detengamos, perdonemos, ampliemos nuestra reflexión y veamos lo que estamos haciendo bien, lo que estemos haciendo mal, cambiemos y regresemos a nuestros templos con una iglesia más fortalecida. Nosotros estamos preparándonos en este momento, hermanos, para regresar como una iglesia capacitada para cumplir con la misión. Recuerdo un concepto
en uno de nuestros cursos que se nos fue dicho. La capacitación o la formación o la competencia de las personas, como lo manejan ahora en los grupos de entrenamiento para las personas. La competencia, hermanos, es la capacidad de poner el conocimiento adquirido en la práctica. Así que nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos aprendizaje a través de todas estas experiencias. Al volver, pongámoslo en práctica y entonces tendremos competencia para ser cristianos de primer nivel. Hagamos 2 compromisos, hermanos, según la escuela nos lo pide, y uno de ellos, el principal, debe ser que estemos en el templo o estemos en confinamiento o donde estemos, vivamos en la voluntad de nuestro Dios. Ese sería nuestro principal propósito. La grandeza de la iglesia es la gente que tenemos fe, y la gente que tiene fe vive de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El segundo propósito, hermanos, es que es necesario enfocarnos en ser lo que Él quiere que nosotros seamos y no lo que nosotros queremos ser o llegar a ser. Nosotros nos vamos a enfocar en hacer lo que Él nos enseñó a hacer. Así que enfoquémonos, hermanos, tomémonos de la mano, hagamos oración para terminar y enfoquémonos en lo que verdaderamente es importante. Y no nos enfoquemos en ser grandes, hermanos. La grandeza se va a demostrar como un fruto. Nosotros trabajemos en lo pequeño, en lo que nos enseña el funcionamiento, en lo que nos descubre los detalles, en lo que nos da el amor de Dios en nuestro corazón. No dejes que se apague ese deseo en tu corazón de servir a los hermanos por el amor que les tienes, por el amor que Dios les tiene. Y la grandeza de nuestra iglesia se verá por las personas claramente. No nos esforcemos en mostrar grandeza. Esforcémonos en ir a lo pequeño, a lo básico, a lo necesario. Y entonces cuando hagamos eso, voltearemos y veremos que la grandeza de la iglesia está demostrándose públicamente, porque eso lo hace Dios para las personas. Los invito a orar, hermanos, para terminar nuestro tema, y ojalá que este haya sido un verdadero tema de motivación. Yo espero que el Espíritu Santo sea el que confirme esto en sus corazones, y yo espero verlos pronto y podernos abrazar, hermanos, y desearnos parabienes y poderlos ver muy rápido, muy pronto. Que Dios los bendiga y estamos a sus órdenes en la iglesia. Los invito a orar. Señor, te agradecemos que hayas permitido que terminemos este tema. Te pido, Señor, que cada corazón que reciba este mensaje lo pueda llevar a cabo, que lo pueda apropiar principalmente, Señor, y que podamos entender que a ti te gustan los detalles pequeños, y es donde entendemos, Señor, tu gran amor, el gran amor con el que nos amas, con el que nos guías, con el que nos ayudas a hacer lo que tú quieres que seamos. Has planeado esto, Señor, y nos has dado un modo de salir adelante. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos conectados a través de este medio, y también por toda tu iglesia. Aun cuando no estén conectados, Señor, yo pido misericordia para ellos. Protégelos de la enfermedad, protégelos de cualquier angustia y de cualquier necesidad, y ayúdanos, Señor, a entender que somos iglesia donde quiera que estemos. Si alguien, Señor, hoy está contagiado y vive de la desgracia tal vez de tener esta enfermedad, o hasta la pérdida, Señor, por causa de esta misma enfermedad, consuela sus corazones y aumenta su motivación, Señor, para servirte, y que podamos confiar y tener fe suficiente para saber que tú vives con nosotros y estás con nosotros. Te amamos, Señor, porque siempre lo has hecho, que tú nos amaste primero, y te pedimos y te damos gracias, Señor, por cada una de las necesidades que tenemos y las respuestas que nos darás a cada una de estas peticiones. Amamos, Señor, estar entre tu iglesia, amamos la manera como nos haces ver tu grandeza, y, Señor, alabando tu grandeza y dándote honra y gloria, es como queremos vivir de ahora en adelante. Ayúdanos a ser mejores y mejores cristianos cada día. Fomenta este amor en nuestras familias y ayúdanos a ser diferentes, Señor, con el propósito claro, con un propósito muy bien definido. La iglesia, Señor, será grande con o sin nosotros. Así que yo te agradezco, Señor, que nos permitas participar en esta obra que tú tienes por la humanidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo y un saludo de paz para todos los hermanos. Dios les bendiga.
hermanos, damos gracias a nuestro hermano Elías que dio la escuela de esta mañana. Esperamos que la pongamos en práctica, hermanos, que no solo sea pasajero, que lo pongamos en práctica. Vamos a ir terminando nuestro culto de esta mañana y vamos a entonar unos cantos, 2 cantos más que nos faltan. El canto se llama Alaba a Dios. Dios no rechaza la oración es alimento.
hay que alabar a nuestro Dios, porque sin Dios no somos nada, hermanos. Vamos a cantar un último canto, y este canto se llama La única razón de mi adoración es Dios. Y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Le vamos a dar el pase a nuestro hermano pastor Elías Esparza. Él nos va a despedir de este culto matutino, hermanos. Muchas gracias a todas las iglesias y a todas las personas que se conectaron esta mañana. Esperamos que haya sido de su agrado y, como decía Uriel, que sea de bendición en nuestro corazón. Los invito a orar para despedirnos y les enviamos un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga esta mañana. Acompáñenme a orar. Señor, te agradecemos esta mañana que nos hayas acompañado, que te hayas hecho presente en esta alabanza, que nos bendiga, Señor, y que en medio de la crisis sigamos siendo iglesia, que cada uno de los miembros y de las familias que nos reunimos esta mañana y que escuchamos tu palabra, Señor, sea solamente tu palabra la que quede guardada y que podamos ser edificados, Señor, en esta mañana, como es el propósito de estos temas. Utilizamos estos medios y juntos, Señor, alabamos tu nombre y bendecimos, Señor, cada momento que pasamos juntos a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Bendice a cada familia que se reúne y también a aquellos que no pudieron hacerlo. Bendice a toda tu iglesia que lleva tu nombre en este distrito y en todo el país. Permítenos salir pronto, Señor, de la pandemia y poder reunirnos y abrazarnos fuertemente como iglesia nuevamente reunidos en un templo. Y, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, y enséñanos a ser pacientes, esperando el momento en el que podamos ser nuevamente en comunión, todos juntos alabando tu nombre. Bendecimos, Señor, todo esto y te pedimos que te hagas presente en las familias, cada una de las que aquí representamos, y que nos bendigas como siempre lo haces. Alabamos tu nombre y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias por ser parte de este estudio de Escuela Sabática. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.